¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es 20 de marzo, hoy es día de Clásico y como no va a haber mucho movimiento en las horas del Bernabéu, pues vamos a pasar un poquito las primeras horas de la mañana a ver si tenemos alguna novedad en esta zona de Valdebebas, donde vamos a ver el Tenemos novedad, amigos, tenemos exclusiva. Fijaos cómo ya han instalado el césped en las planchas de prueba que hay aquí en esta zona de Valdebebas. Ya sabéis que aquí se va a hacer un laboratorio, un banco de pruebas que va a replicar las condiciones que tiene que aguantar el césped en esa cueva invernadero que se está construyendo en el Santiago Bernabéu, en la zona de la grada del lateral oeste, bajo toda esa zona del estadio que ahora está cubierta por el terreno de juego. Pues bien, lo llevábamos esperando varios días, ya lo tenemos en esta zona. Podéis ver que todavía faltan trabajos por realizarse en ese lateral del edificio, todavía hay que echar hormigón en esa zona. Vemos ahí bastantes conexiones, entiendo que para sistemas de riego y demás instalaciones que tengan que entrar. Vemos arquetas repartidas por toda esa zona. Pero bueno, la noticia de hoy, lo más importante, es la construcción, la instalación de estas planchas de tepe, de césped, que ya lucen en esta zona de Valdebebas. Echamos un ojo así a través de la alambrada, fijaos ahí cómo tienen esa máquina, se notan muy bien. Yo creo que las planchas de los laterales, fíjate, creo que sí que van a deslizar hacia el interior de lo que es el edificio. Se ve ahí muy bien el corte con la plataforma. ¿Veis ahí ese hueco que queda entre el césped natural y el césped artificial? No esperaba yo encontrarme esto hoy aquí, ¿eh? Echamos un vistazo así general para que lo veáis todo completo. Mirad, también ahí se aprecian muy bien los cortes que tiene la plataforma, hasta donde llega el césped. A ver si le consigo dar al zoom ahí lo podéis ver muy bien. Lo vamos siguiendo a lo largo de todas las planchas y tiene que haber alguna forma en la que eso, cuando quieran, lo puedan meter dentro del edificio. Es que además hay que tener en cuenta que el edificio tiene en la zona frontal una puerta enorme con persiana de estas como la de cualquier local comercial, que se abre como si fuese un garaje, y entiendo que eso es para que entre y salga y puedan replicar dentro las mismas condiciones que tenga en el interior del futuro invernadero. Este lateral, si os fijáis, está algo más avanzado que el que veíamos antes. Falta solo esa zona por hormigonar, crear esa losa a lo largo de toda la zona. El lateral del edificio ya está terminado, ya veis que han colocado los paneles embellecedores de este futuro banco de pruebas, laboratorio para el césped retráctil. Y la verdad es que, joder, una buena novedad, ¿no?, para arrancar hoy el día de Clásico. Vamos a acercarnos también un poco a la zona de acopio de materiales, a ver lo que hay por ahí, y luego volvemos. Tienen materiales allí, ya lo veíamos, esa máquina para instalar los rollos del césped. Hay un par de utensilios de jardinería. Y aquí otro planito general, antes de seguir avanzando. Ahí a lo lejos podemos ver ya los materiales que se van acopiando. Por cierto, esta zona de aquí, cercana a las pruebas de la fachada, que lo tenemos ahí ya de sobra conocido por todos, lo están dejando preparado. Aquí lo mismo se montan algún parking o algo para los trabajadores que vengan a este banco de pruebas. Tenemos ahí muchísimas piezas de estas que van instaladas, ya sabemos dónde van a ir, lo hemos estado viendo en la obra, van a ir instaladas en la zona de la viga corona, en la zona de Castellana. Por detrás vemos esas piezas con ganchitos, esos soportes de color gris que las hemos visto alguna vez en la plataforma de servicio del Fondo Sur. Esos soportes grises yo creo que irán al interior del hipogeo. Y bueno, ahí tenéis los materiales que se van acopiando en esta zona de Valdebebas. Vamos a avanzar otro poco más. Ahí podemos ver más materiales. Vamos a acercar un zoom para verlo todo mucho mejor. Todos esos tubos son los que estamos viendo instalarse en su mayoría, los de color blanco, en el interior de las galerías del estadio. Ahí a mano izquierda podéis ver los distintos materiales que tienen para la cubierta. Ahora, después del partido del Barça, no sé si tenemos 20-21 días sin fútbol en el Bernabéu, así que es posible que se pueda avanzar bastante en distintas zonas del estadio. Ahí tenemos las piezas de la piel envolvente haciendo esas pruebas en esas góndolas. Ahí tienen una y allí tienen otras. Son piezas, como podéis ver, con distinta forma. Y por supuesto ya también toda la zona trasera que se encuentra con los palés de los asientos. Si vamos recorriendo toda la zona lo podemos ir
observando. Esto ya no es nuevo para los más veteranos del canal. Pero bueno, aquí está este gran centro logístico para acopio de materiales de las obras del Bernabéu en Valdebebas. Y desde aquí pues, podemos ver todos esos tubos y todas esas piezas blancas que en breve se empezarán a llegar al Santiago Bernabéu para completar esas estructuras en la zona de la Viga Corona. De momento ya sabéis lo que están construyendo, es la parte baja del mirador, de la pasarela de ese mirador 360 grados. Ya sabéis además que ayer se publicaron unas cuantas fotos sobre las celosías de la tapa del césped, esas celosías que van a abrir y cerrar la tapa del invernadero. Os dejo las fotos por aquí, ¿vale? Para que disfrutéis de todas ellas. La verdad es que empieza a tomar un buen ritmo la obra del estadio en lo que se refiere al interior, a ese futuro sistema del terreno de juego que se encargará de subir y sacar esas planchas. Así que nada, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy vídeo cortito con esta información. La verdad es que esta exclusiva no esperaba darosla. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dale me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y vamos a poner mucho ímpetu, mucha fuerza para que el Real Madrid saque adelante hoy ese clásico en el Bernabéu frente al FC Barcelona. Nos vemos en próximos vídeos, amigos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.